Jorge Vila, responsable de prisiones de CESIF. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jorge. Buenos días, Daniel. Bueno, antes de nada, ¿cómo se encuentra este compañero? Bueno, pues sabemos que está intentando recuperarse no solo de las heridas físicas, sino también de las heridas, digamos, psicológicas que se sufren cuando vives una situación como esta. Como tú bien has dicho hace un momento, pues cualquier día tendremos una tragedia, irrecuperable, porque no es solo el caso de Valdemoro este fin de semana. Este mismo fin de semana hemos tenido agresiones en la prisión de Alaurín, en Ujú. Málaga, donde le tiraron a la cara una botella a una funcionaria y le escupieron. Hemos tenido agresiones en la prisión del psiquiátrico de Sevilla, con un puñetazo en la cara a otra funcionaria. Hemos tenido un incidente muy grave también en Morón, en Sevilla 2, donde hubo un intento de estrangulamiento a un compañero, una prisión en donde además hemos vivido el último incidente regimental no hace mucho, porque entrábamos concretamente el 14 de julio en protesta por un intento de violación de un interno a una trabajadora. Es decir, por desgracia, tanto el número como la gravedad de las agresiones crecen a gran velocidad y día tras día. Son Para muchos. que te hagas una idea, hace un tiempo desde CESIF hablábamos de 28, 24 horas, Ujú. que era el plazo donde se producía una agresión a un trabajador de prisiones, y ahora mismo pues este espacio temporal se reduce y pensamos que ya estamos sobre las 20 horas. Todo esto con datos oficiales que tenemos que reclamar a partir del portal de transparencia al Ministerio del Interior. Usted ha enumerado muchos casos y además muy recientes, muy recientes. No sé si piensa que no tienen un impacto mediático y político proporcional. Porque más allá de esta riña en la cárcel de Valdemoro, es que son muy pocos los casos de este tipo que trascienden y evidentemente son muy graves. Así es, la gravedad de esta situación la viven los trabajadores de prisiones. Las prisiones son núcleos cerrados que solo suelen interesar, desgraciadamente, por temas mediáticos o políticos. Nosotros tenemos claro por qué se producen las agresiones, por qué aumentan tanto en número como en gravedad. Es decir, no hay una sola causa. Hay una causa principal, pero luego hay otras Ujú. que también, digamos, influyen en esta situación. Estamos hablando de una política que se lleva a cargo desde la Dirección de Ejecución Penal de la Secretaría General, de un falso buenismo que se practica. Es decir, solo están preocupados de bajar el número de internos, lo que provoca que muchas veces estemos soltando a la sociedad personas que no están preparadas todavía para convivir, ¿vale? Lo que provoca un alto índice de reincidencia. Y también solo se preocupan en bajar el número de primeros grados, que son aquellos internos que son clasificados en el nivel, digamos, más peligroso. Al Ujú. bajarlos en la clasificación, el control es menor y se producen pues más agresiones. La clasificación de estos internos y del resto de la población reclusa no es adecuada, y luego ya los internos sienten que les sale gratis agredirnos. Ujú. Estos son dos factores fundamentales. Si a esto le sumamos la falta de personal, con medias de plantillas muy elevadas, de 50 a 55 años, Ujú. con más funciones, más puestos de trabajo que hay que ocupar, con unas RPTs que no están adecuadas, pues tenemos un problema mayor. Y luego ya la falta de formación. ¿Tienen alguna ratio Digamos, del número de reclusos que tiene a su cargo cada funcionario? sí, bueno, esto cambia atendiendo a la estructura de las prisiones. Date cuenta que tenemos prisiones que han sido construidas, algunas a principios de 1900 y otras en, en la, a principios de siglo, en 2010, 2012. Entonces Ujú. la estructura es distinta. Si se habla con la Secretaría General, te dice que hay 25.000 trabajadores para 50.000 internos. Dices, uy, qué bien suena esto. La realidad es que, como todo, las cifras dicen lo que uno quiere que digan. Cuando tú vas a una prisión y podéis pedir que os dejen hacer una visita, os vais a encontrar a dos funcionarios con mínimo 100, 110 internos. Esta es la realidad. ¿Por qué? Porque las prisiones tienen que estar abiertas los 365 días al año, 24 horas, siempre hay trabajadores. Entonces
tienen que cambiar lógicamente de, de turno. Luego tenemos los compañeros que hacen otra serie de actividades, que están de lunes a viernes, y en total la realidad es lo que decía, más o menos, la media que tenemos calculado son 2 funcionarios, 2 trabajadores para 110 internos en un módulo. Si uno tiene que estar pendiente pues de la puerta, del teléfono, de este tipo de actividades administrativas, claro, es totalmente imposible que se controle la vida de un módulo. Y entiendo que redunda en una sensación de impunidad por parte de los reclusos que no se sienten vigilados, claro. Exactamente. Esto viene también, sobre todo, porque digamos que no tienen la sensación de que pegarle a un funcionario trae consecuencias. Nosotros llevamos reivindicando desde hace años que se nos conceda digamos que el término de agentes de la autoridad a nivel de efectos penales. ¿Por qué? Esto aumentaría, digamos que las penas. No tiene ningún sentido, y para que entiendan los oyentes, se va a explicar que lo pueda ser un profesor y no lo sea un funcionario de prisiones, que nosotros trabajamos con aquello que la sociedad, a través de un juez, aquellas personas que un juez ha decidido que no están preparados para vivir en la sociedad. Nosotros realizamos un trabajo y que estamos con este tipo de personas y no somos agentes de la autoridad. Y un profesor que está en un colegio y que hace un trabajo extraordinario, sin duda, formando el futuro, sí lo es. No tiene ninguna lógica, también lo son otro tipo de profesiones, de lo cual nosotros nos congratulamos, pero sí exigimos desde CESIF que de una vez ya se nos dé la condición de agentes de la autoridad. Y se lo reclamamos a los partidos políticos, porque en estos momentos existen varias proposiciones de ley, tanto del partido del gobierno, el PSOE, como del principal partido de la oposición, el Partido Popular, ¿vale?, para que se pongan de acuerdo. Nosotros, cuando nos reunimos con ellos, siempre es sí, lo vamos a hacer, y la realidad es que aquí seguimos esperando y esto ya no se puede esperar más. Claro, para que te hagas una idea. Dime. Le iba a preguntar cómo es la interlocución con el Ministerio del Interior y con la oposición, sobre todo con el Ministerio del Interior, porque es quien tiene las competencias. Entiendo, por lo que usted me dice, que interlocución hay, pero luego no hay consecuencias, es decir, no se toma ninguna decisión al respecto, más allá de escuchar sus demandas cuando se reúnen periódicamente. Mira, nosotros tenemos que ser claros, una parte es lo que es el grupo parlamentario que sostiene al gobierno, con el que sí hemos hablado alguna vez, pero sí que es verdad que desde la Secretaría General, desde el Ministerio del Interior, la interlocución es francamente tensa. La capacidad política que han demostrado para preocuparse de sus trabajadores es nula o escasa, por lo menos. Para que te hagas una idea, te voy a decir que cuando entró este secretario general al frente, él mismo en una primera reunión se comprometió a indemnizar a los trabajadores cuando sufren agresiones, por lo menos que le parten la cara, con perdón de la expresión, que no les cueste dinero. Es decir, si tú tienes una intervención y te rompen las gafas o el reloj, que no encima tengas que pagarte tú otras gafas u otro reloj. Esto se arreglaría con el principio de indemnidad dentro de la proposición de ley de agentes de la autoridad, y ni siquiera esto hemos sido capaces de sacar adelante en estos años de administración del Partido Socialista. Hablaba usted antes de la formación de los funcionarios de prisiones. Ante la falta de funcionarios, porque también ustedes denuncian que hay un déficit de plantilla, ¿se está incorporando en algunos casos a personas que no están aún capacitadas, formadas para ejercer esa profesión? Bueno, nosotros sí que reconocemos en esa parte que sí se está incorporando personal, pero es un número claramente insuficiente. Venimos de una época donde entran en periodo de jubilación promociones de principios de los 90, finales de los 80, que fueron muy numerosas por unas causas muy determinadas. Además, como te decía, digamos que la estructura de las prisiones ha cambiado, se han creado nuevos puestos de trabajo y eso se detrae. Se han creado de manera unilateral, sin negociación con las organizaciones sindicales. Y todo esto detrae, digamos que, trabajadores del interior de las prisiones para nuevas funciones. Por lo tanto, nosotros desde CESIF sí que hemos exigido una oferta de empleo público extraordinario que cubra estas deficiencias. Si además la formación pues resulta
insuficiente, mal organizada, y te voy a explicar una situación. Es decir, nosotros tenemos un periodo de prácticas que suele durar, ahora lo han cambiado recientemente, hasta un año, pero la realidad es que a los 2 o 3 meses, como tarde, ya estás haciendo funciones igual con trabajadores que llevan 25 años. ¿Estás preparado para hacer esas funciones? No. Pero la realidad del día a día lleva a esta situación. La situación solo se puede arreglar con una oferta de empleo público extraordinaria que de verdad cubra las necesidades que tenemos de trabajo dentro de las prisiones. Un par de asuntos más. Tengo por aquí algunos datos. Según cifras del Ministerio del Interior, en 2024 se registraron 267, corríjame si me equivoco, agresiones a los funcionarios, agresiones que ocasionaron lesiones de diversa consideración, y 237 que no ocasionaron lesiones. Son cifras, entiendo que muy altas para un país como España, donde se entiende o se presupone que la población reclusa pues quizás no es tan peligrosa como la que puede haber en otros países. Bueno, lo que sucede en realidad es que, como decía, las cifras seguramente son de 2024, la ratio de este año sea bastante peor. Como te decía, esto viene fundamentado en la política de falso buenismo que llevan desde la Secretaría General. Los internos se sienten los reyes intocables en las prisiones. Esto provoca, primero, que haya incidentes regimentales entre aquellos internos, que algunos también hay, que quieren de verdad tratar de reeducarse y reinsertarse en la situación y que son de alguna manera coaccionados. Si te fijas en el incidente, decías que el funcionario entra en una pelea entre dos internos. Es decir, estas situaciones se viven en el día a día de las cárceles. Y luego, pues mira, como hablábamos de la falta de personal, otra situación que influye mucho, porque no solo te falta personal en el área de interior, falta personal entre los equipos de tratamiento y falta personal en todas las áreas. En el área sanitaria no tenemos médicos. ¿Qué implica el no tener médico en la prisión? Que no haya un médico presente, como sí que había en tiempos anteriores. Pues que los internos no puedan cumplir las sanciones que se les impone, porque deben de ser previamente vistos por un médico. Al no haber médico, la sanción no se cumple, entonces el interno entiende que le sale gratis este tipo de situaciones. Se sienten impunes. Nosotros también desde CSIP hemos reivindicado siempre un cambio legislativo. La Ley Orgánica General Penitenciaria es la primera ley de la democracia. Tenemos un reglamento que tiene artículos del año 81 todavía vigentes, y entendemos que esta situación no se puede alargar tampoco, que hay que cambiar primero tanto el régimen de sanciones, que está totalmente obsoleto. No puede ser que por tener un objeto prohibido, como puede ser un teléfono, como por ejemplo la sanción que le caiga a un interno sea una privación de paseos, y también exigimos que se adapten los medios coercitivos. Especialmente desde CSIF hemos reivindicado siempre el uso controlado y protocolizado de las pistolas eléctricas Taser, lo que provocaría una disminución grave en las lesiones a los trabajadores de prisiones. Bueno, pues ha quedado constancia de la situación que se vive en las prisiones y de las demandas que ustedes verbalizan y necesitan. Jorge Vila, responsable nacional de CSIF Prisiones, le agradezco que haya atendido unos minutos, que haya dedicado unos minutos a atender la llamada de este programa. Un saludo y muy buenos días. Un saludo y muchísimas gracias, y a vuestra disposición para lo que necesitéis.